Que Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva reunión online y estamos dispuestos para estudiar la palabra de Dios. Espero que así también estés dispuesto vos, que tengas tu Biblia a mano, que tengas un anotador y que tengas un corazón abierto y expectante, con hambre de aprender más de Dios y que su palabra pueda entrar a nuestras vidas y pueda producir fruto, que pueda santificarnos, que pueda ayudarnos a crecer, que pueda trabajar en nosotros de una manera que entre de forma invisible, pero produzca frutos visibles a las personas que estén a nuestro alrededor. Te invito a abrir tu Biblia en el libro de Filipenses, la epístola que Pablo le escribió a los Filipenses, capítulo 1. Hoy vamos a estar terminando la sección que hemos estado estudiando durante las últimas semanas y que la hemos delimitado desde los versículos 18-19 hasta el versículo 26. Digo 18-19 porque el 18 también lo hemos estado estudiando en la sección pasada. Y vamos a centrar nuestro mensaje, si bien leemos todo el pasaje para introducirnos en el contexto, vamos a basar nuestro mensaje en los versículos 21 al 23 y sobre todo en el versículo 21. El versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La semana pasada profundizamos en la primera frase, porque para mí el vivir es Cristo. Y en esta ocasión nosotros vamos a profundizar en la segunda parte de este versículo, donde Pablo dice, y el morir es ganancia. Y el título de este mensaje es El cristiano enfrentando a la muerte. Pablo se encuentra mirando a la muerte como un probable desenlace del juicio que se está llevando en su contra, y él va a reflexionar acerca de la muerte o acerca de su perspectiva sobre la muerte, y lo va a hacer para dejarnos ver cuál es su concepción frente a esta situación, y lo va a hacer también para estimular el corazón de los filipenses, estimular a la misma congregación para que puedan imitarlo a él. Y también la palabra de Dios llega a nuestras vidas para que nosotros podamos compartir esta misma perspectiva que Pablo tiene frente a la muerte. Pero antes de introducirnos en este tema tan apasionante, tan interesante para nosotros, vamos a leer este pasaje, vamos a orar y luego sí, nos zambullimos ahí en la palabra de Dios. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra y te damos gracias por toda la serie de estudios que venimos dando sobre esta epístola. Señor, edifica nuestra fe estudiar tu palabra. Nos planta a nosotros sobre un terreno firme, seguro. Queremos poder ponerla por práctica para ser como ese hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Señor, sabemos que vienen sobre justos e injustos las pruebas. Vienen, Señor, sobre todas las personas, vientos, ríos y lluvias que ponen a prueba la construcción de nuestras casas, de nuestras vidas. Pero aquellos que ponen en práctica tu palabra construirán su casa con buenos
cimientos, con cimientos sólidos. Y a pesar de las pruebas y circunstancias que puedan venir, la casa permanecerá firme, a diferencia de aquel que oye tu palabra y no la pone por obra, y que edifica su casa sin cimientos, sin fundamentos, y que la ruina se manifiesta una vez que los problemas acaban. Señor, haznos personas sabias. Necesitamos de tu gracia para poder poner en práctica todo lo que sabemos, todo lo que hemos aprendido. Reconocemos, Dios, que hay un déficit en nuestra vida. Sabemos más de lo que estamos practicando. Pero nos acercamos a ti con humildad, pidiéndote que nos ayudes, Padre. Ayúdanos, bendícenos, trabaja en nuestras vidas. Ayuda a aclarar nuestros pensamientos y que tu palabra, Señor, pueda derribar todo argumento que se levanta en contra de ti. Si hay alguna cosmovisión en nuestras vidas que es contraria a tu palabra, que la luz de tu palabra disipe toda tiniebla y nos ayude a caminar en rectitud, en justicia y en verdad. Señor, bendice la vida de mis amigos, de mis amigas que están atentos hoy a tu palabra, que se han convocado en el nombre de Jesús, alrededor de tu palabra, para glorificar tu nombre, para adorarte y para ser enseñados. Instrúyenos, abre nuestros corazones, haz que nuestros corazones ardan por tu palabra y glorifícate. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recordemos rápidamente la situación de Pablo. Rápidamente porque hemos estado abordando la situación, el contexto de Pablo en cada una de las predicaciones. Pablo está hablando acerca de sus asuntos y a partir de este pasaje, una vez concluido este pasaje, Pablo va a empezar a hablar de los asuntos de los filipenses. Pero recordemos que Pablo está preso en Roma por la causa del Evangelio. Él se está gozando a pesar de estar preso porque el Evangelio está progresando. Progresa desde adentro de la cárcel porque Pablo está dando testimonio de Cristo, la gente sabe que él está preso por la causa de Cristo, y progresa fuera de la cárcel porque los hermanos, cobrando ánimo en las prisiones de Pablo, empiezan a animarse a predicar de Cristo con soltura, con denuedo. Así que Pablo se goza de que Cristo sea predicado. Ahora Pablo está esperando la sentencia del juicio que él ha tenido que pasar por la causa del Evangelio. Esta sentencia puede tener dos alternativas. Puede quedar en libertad o puede Pablo ser sentenciado a la muerte. Y estas dos opciones se presentan delante de Pablo. Son dos opciones posibles y son dos opciones probables. Pablo tiene la certeza de que va a quedar en libertad. La oración de la iglesia, la suministración del Espíritu Santo y la necesidad que la iglesia tiene del ministerio del apóstol Pablo lo hace creer a él de que él va a quedar en libertad y va a poder ser una bendición para los filipenses, va a ayudarlos en el provecho y en el gozo de su fe. Sin embargo, sabe que la opción B, la opción de morir por causa de Cristo, es probable. Y él, aunque tiene la certeza que al final va a quedar en libertad, se pone a hablar acerca de su cosmovisión o de su perspectiva frente a la muerte. ¿Por qué habla de él frente a la muerte si piensa que va a quedar en libertad? Porque quiere estimular a los filipenses para que lo imiten, para que tengan su misma perspectiva. Él sabe que va a quedar en libertad, pero habla de cómo él ve la muerte para que los filipenses, que están atravesando oposición en diferente grado, en diferente volumen, pero oposición al fin, puedan tener esta certeza triunfante y puedan acercarse a la muerte como Pablo y como todo cristiano debe hacerlo. Ahora, no solamente Pablo escribió para los filipenses, sino que Pablo escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, también escribió para nosotros. Para que nosotros podamos imitar y para que nuestra perspectiva frente a la idea de la muerte pueda ser la misma perspectiva que tenía Pablo. Antes de ver la perspectiva de Pablo frente a la muerte, aclaremos este punto. La Biblia habla de 3 clases de muerte, 3 diferentes tipos de muerte. La primera es la muerte física, la segunda es la muerte espiritual, y la tercera es la muerte eterna.
física, espiritual y eterna. Cuando hablamos de la muerte física, estamos hablando de la separación del alma del cuerpo. Para el creyente, para nosotros, esa muerte marca la entrada al paraíso y marca la entrada a la presencia de Jesús. Para el no creyente, esto marca la entrada al Hades, al Seol. Ahora, cuando hablamos de la muerte física, nosotros, según la cosmovisión bíblica, no estamos hablando del cese de la existencia, sino la puerta, el pase a una clase de existencia distinta y diferente. Cuando una persona muere, un creyente muere, no alcanza el destino final, porque el destino final va a estar marcado por la resurrección de entre los muertos, la resurrección corporal de entre los muertos, que es un evento que está marcado en el fin de este siglo. Pero aquí tenemos descrita de forma breve lo que es la muerte física. Ahora, cuando hablamos de la muerte espiritual es la separación de Dios por causa del pecado. Cuando Dios creó a Adán y Eva y los puso en el huerto del Edén, no los creó para que muriesen. Sin embargo, una de las leyes que Dios le dio a Adán y que aparece en Génesis capítulo 2, versículo 17, es la siguiente. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le había puesto una ley. Podés comer de todo árbol, menos de la ciencia del bien y del mal. Si vos comés de este árbol y quebrás mi ley, la consecuencia del pecado de quebrar la ley de Dios es la muerte. Ciertamente morirás. Conocemos la historia de Génesis capítulo 3, cuando Eva y Adán comen del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que Dios le había dicho que no debían comer. Y aunque físicamente ellos van a morir con el tiempo, y cuando uno lee Génesis 5 y ve la genealogía de Adán, lo que se repite continuamente con la descendencia de Adán es que cada uno de ellos inevitablemente termina muriendo, y la muerte irrumpe en la historia de la humanidad, la consecuencia inmediata fue la muerte espiritual, fue la separación de Dios, porque Dios echó a Adán y Eva del huerto del Edén donde antes los había puesto. Ese huerto en el Edén era un lugar donde la presencia de Dios se manifestaba, donde Adán y Eva tenían comunión con Dios, pero fueron expulsados, separados de Dios por causa del pecado. Esto es la muerte espiritual. Efesios capítulo 2, versículo 1, describe esta condición de cada uno de nosotros, de cada ser humano. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y en pecados. La paga del pecado es la muerte, dice Romanos. La miserable paga del pecado es la muerte. Y la muerte espiritual conlleva la idea de estar alejado de Dios y de su santidad, de su hermosa presencia. Así que cuando hablamos de la muerte física, por un lado estamos hablando de la separación del alma del cuerpo. Los creyentes van al paraíso, los que no creen y no han confesado a Jesús como Señor y Salvador van al Hades, al Seol, un lugar de tormento. Y cuando hablamos de la muerte espiritual, es una condición que todo ser humano tiene, porque a través del pecado entró la muerte en el hombre y todos estamos muertos espiritualmente porque todos hemos pecado. Ahora, aquellos que hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador, la Biblia nos dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. Los hijos de Dios tienen vida espiritual porque Dios se las dio a través de la fe que hemos puesto en Jesús. Y por último tenemos la muerte eterna, que también es descrita como la muerte segunda. Habla del castigo eterno. Cuando una persona que está muerta espiritualmente muere también físicamente sin reconocer a Jesús como Señor
y Salvador de sus vidas, pasa a experimentar la muerte eterna o la muerte segunda. Así lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 al 15. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hablamos de una muerte segunda. ¿Por qué? Porque la persona que no ha creído en Jesús muere físicamente, un destino que comparten todos los seres humanos, pero al final de los tiempos serán resucitados, serán juzgados y serán arrojados al lago de fuego. Y esto es la muerte segunda. Por eso hay un dicho que muchas veces nosotros mencionamos en la iglesia, que parece un juego de palabras, pero que describe la realidad de las personas. El que nace una sola vez, muere 2 veces. Pero el que nace 2 veces, muere tan solo una. Una persona nace físicamente, pero está muerta en delitos y en pecados. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Si querés entrar en el reino de Dios, tenés que nacer de nuevo. Nicodemo le dice, ¿pero cómo? ¿Tengo que entrar en el vientre de mi mamá para nacer otra vez? Y Jesús le dice, ¿pero vos sos maestro de Israel y no entendés esto? Necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer una nueva vida espiritual. Y aquellos que hemos reconocido nuestra pecaminosidad y hemos reconocido que en Jesús hay salvación, hemos experimentado un nuevo nacimiento. Hemos nacido 2 veces. Y como hemos nacido 2 veces, vamos a morir una sola. Es la muerte física. Pero luego vamos a tener vida eterna. Ahora, aquella persona que nació una sola vez, una muerte física, pero que no ha nacido nuevamente espiritualmente, nació una sola vez, va a morir, pero luego va a experimentar la segunda muerte, que es el castigo eterno en el lago de fuego. Cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, dice 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, los cuales, estas personas, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esa muerte eterna es una muerte tanto física en este sentido, pero también sobre todas las cosas es una muerte espiritual, porque van a estar excluidos de la presencia de Dios eternamente. Así que cuando la Biblia nos habla de muerte, hay una muerte física, hay una muerte espiritual y hay una muerte eterna. Ahora, ¿cuál es la reacción natural que tiene el hombre caído frente a la idea de la muerte? Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15, nos muestra que el hombre tiene por naturaleza temor a la muerte. Vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, hablando de Jesús, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hablar de la muerte no es un tema que a la mayoría de la gente le guste hablar. La gente esquiva hablar acerca de la muerte. Todos sabemos que vamos camino a ese destino. Todos sabemos que en algún día, a menos que Cristo venga a buscar antes a su iglesia, nos toca morir. Pero en contextos como en el que nosotros estamos, en el contexto de una pandemia, donde nos enfrentamos a la muerte diariamente, donde tenemos que ver cuántos muertos hay en Argentina cada día por COVID, cuántos muertos hay en nuestra ciudad, cuántos muertos hay en el mundo, y enterarse de que el familiar de alguna persona conocida falleció, o experimentar el fallecimiento de algún familiar nuestro, o de alguien que tenemos relación, nos hace plantear la idea de la muerte, y es alguien que nadie quiere hablar. No gusta hablar de la muerte.
no es algo que nos emocione, no es algo que naturalmente nos atraiga, es algo que realmente nosotros queremos evitar y el hombre se esfuerza, la ciencia se esfuerza por posponer algo que naturalmente es inevitable. El autor de los Hebreos presenta aquí a la muerte como un imperio y presenta al diablo como su tirano y a los hombres los presenta como súbditos, atemorizados. Él dice, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hay un temor natural hacia la muerte. Y el temor siempre nos esclaviza. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Fíjense cómo Pablo aquí en Romanos relaciona la esclavitud y el temor. Dice, nosotros no recibimos esto. La esclavitud y el temor y la esclavitud siempre están relacionadas. Y aquí el autor de los Hebreos dice que los hombres están sujetos, ¿sí?, a esclavitud por el temor que tienen a la muerte. Sin embargo, el contexto en el cual el autor viene hablando habla del triunfo de Jesús. Y a través de su muerte, Él venció la muerte y nos dio esperanza a nosotros de saber que como Él vive y Él resucitó de entre los muertos, aquellos que ponemos nuestra fe en Jesús compartiremos también su mismo destino final. Con respecto a la idea que el hombre tiene hacia la muerte, quiero citar el comentario de Bert, que cuando él habla en su libro Un poco menor que los ángeles, un comentario sobre Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 18, él dice lo siguiente, para rehuir este temor hacia la muerte, el hombre inventa toda clase de filosofías y religiones, pero sus invenciones finalmente no son eficaces. Normalmente son otras tantas esclavitudes. Otros, en cambio, intentan abordar la muerte como filosofía, pero la resignación no es muy consoladora. Los muchos, que de una manera u otra intentan evitar la realidad de la muerte mediante la evasión, no quieren pensar en eso, no quieren hablar de eso, lo logran solo durante un tiempo, pero tarde o temprano tienen que volver a mirar de frente ese fantasma. Todos con el tiempo empezamos a acusar achaques en cuanto a nuestra salud que nos recuerdan nuestra mortalidad. Todos vemos cómo mueren seres queridos o conocidos, y la muerte ajena también suele ser un recordatorio de nuestra propia mortalidad. Por tanto, aunque el hombre pretenda ser avestruz y esconderse de la realidad de la muerte, le resulta difícil. Y cuando a la fuerza tiene que contemplarla, le produce un gran escalofrío de desesperación. Fin de la cita. Esta es la perspectiva que el hombre tiene frente a la muerte. La reacción natural de un hombre sin Dios es miedo, evasión, no querer contemplarlo, no querer mirarlo, no querer pensar, no querer hablar. Pero tarde o temprano es una realidad a la cual se tiene que enfrentar. Pablo está enfrentado a esta realidad. Está viendo a la muerte cara a cara. Es probable que él termine muerto. Pero él ve a la muerte de una forma diferente. Él hace 3 descripciones de cómo él ve a la muerte en el pasaje que nosotros estamos estudiando durante todas estas semanas de Filipenses capítulo 1. Él ve a la muerte como una manera en la cual él puede glorificar a Cristo. Él dice, yo sea por vida o por muerte, yo puedo magnificar a Cristo. Él ve, pero sobre todas las cosas, él ve a la muerte como ganancia, en primer lugar. En segundo lugar, ve la muerte como partir y estar con Cristo. Y en tercer lugar, lo ve como algo muchísimo mejor.
Y es interesante poder analizar estas tres descripciones. Versículo 21 de Filipenses capítulo 1. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La palabra ganancia, el griego kerdos, significa beneficio. Ahora es llamativo, ¿sí?, que Pablo pueda decir, que una persona pueda decir, cuando la perspectiva natural del hombre frente a la muerte es temor, incertidumbre, que Pablo pueda decir con convicción, con sinceridad, para mí el vivir es Cristo, pero para mí el morir significa un beneficio, una ganancia. Y hablamos muchas veces que esta ganancia no es para liberarse de los problemas de la vida. Como algunas personas suelen tener este deseo de decir, me quisiera morir, ya estoy cansado de vivir, quiero salir de estos problemas. Y piensan en el suicidio, en la muerte, como algo esperable simplemente para mitigar los dolores de esta vida. No era la concepción que Pablo tenía, no responde al contexto que Pablo estaba viviendo. Pablo dice, para mí es una ganancia, porque la muerte para Pablo significaba poder estar con Cristo. Y aunque Pablo a ciencia cierta no sabía lo que le esperaba en el futuro inmediato, sí sabía que su futuro final era estar con Cristo, la pasión de su vida. Y él quiere que los filipenses, y el Señor quiere también que nosotros podamos tener esta certeza. Es decir, no sé cuándo me va a tocar morir, pero cuando me toque morir para mí va a ser muchísimo mejor porque voy a poder realmente estar con Cristo. Pablo a los Corintios le dice que cuando nosotros estamos presentes en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero cuando estemos ausentes de este cuerpo, estaremos presentes con Cristo. Es cierto que nosotros experimentamos comunión con el Señor porque Él habita en nosotros a través de su Espíritu. Pero cuando estemos en la presencia del Señor, estaremos con Él de una forma mucho más plena de la que hoy nosotros estamos experimentando. Así que Pablo cuando ve la muerte la ve como una ganancia, como un beneficio. En segundo lugar, ve la muerte como partir y estar con Cristo. Y eso es lo que dice el versículo 23. Teniendo deseo de partir y de estar con Cristo. Teniendo deseos de partir y de estar con Cristo. La palabra partir en el idioma griego tiene el significado de soltar. Y se usaba para diferentes contextos. Por ejemplo, algunos comentaristas dicen que se usaba para describir un barco que se estaba desatando de sus amarras para que pueda partir. Puede ser la idea. O también de un prisionero que era liberado, de un animal que se le soltaba la carga, o de un destacamento militar que dejaba su campamento y reanudaba su marcha. Esa es la idea que Pablo tiene en mente cuando habla de decir, tengo deseos de partir y de estar con Cristo. Esa era la manera en la cual Pablo podía ver a la muerte. Yo dejo esta temporalidad y me voy a un estado eterno para estar con Cristo. Un estado consciente para disfrutar de la comunión con el Señor y de estar en su presencia. Ahora Pablo no solamente ve a la muerte como una ganancia, sino que ve a la muerte como el partir y estar con Cristo, sino que la conclusión de todo esto es que él ve a la muerte como algo muchísimo mejor. Y eso es la manera en la cual termina el versículo 23. Teniendo deseos de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo, y subrayo ese muchísimo mejor. Un superlativo. Eso es no mucho, no mejor, o no mucho mejor, sino muchísimo mejor. En comparación con la existencia temporal, en comparación con la experiencia que nosotros tenemos en esta vida temporal, lo que nos espera luego de la muerte para aquellos que pusimos nuestra fe en Jesús como nuestro Señor y Salvador, esto es muchísimo mejor. Pablo le dice a los Corintios, pues sabemos que si nuestra morada terrestre, es decir, este cuerpo, ese tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios
un edificio, una casa hecha no de manos, eterna en los cielos. Pablo compara ese cuerpo con una tienda de campaña. Pero dice, cuando esto se deshaga, cuando se desarme este cuerpo, vamos a recibir un edificio, no hecho de manos, y va a ser eterno en los cielos. Y hay una hermosa comparación de contrastes que hace Pablo. Él ve a la muerte como el paso a una existencia muchísima mejor sobre todas las cosas, porque para él significa estar con Cristo. Y hay que entender que una persona puede decir, para mí el morir es ganancia, solamente cuando su vivir sea Cristo. Es decir, la parte B del versículo solamente puede ser verdad cuando también la parte A del versículo es verdad. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero no puede ser nunca ganancia el morir cuando para mí el vivir no fue Cristo. No sé si me entendés. Mientras nosotros estamos con vida, vamos a vivir para el Señor. Vamos a entregarnos todo para Él. De Él somos y para Él somos, por Él vivimos. Y cuando nos llegue el momento de partir, vamos a enfrentar la muerte con gozo, con alegría, porque sabemos que va a ser ese paso, ese momento, ese microsegundo en un cerrar y abrir de ojos, que vamos a estar en la presencia del Señor para siempre. Y vamos a experimentar una existencia muchísimo mejor, no solamente por la calidad de la vida que vamos a tener, sino porque vamos a estar en la presencia de nuestro Señor. Así que la postura que Pablo tiene frente a la muerte responde a la pasión que él tiene en vida por Cristo. Él es un apasionado por Cristo. Él quiere ser hallado en Cristo. Él quiere seguir a Cristo. Él quiere alcanzar a Cristo. Y cuando muera, él va a hacerlo con gozo porque va a morir y va a estar con Cristo. La idea de Pablo frente a la muerte es distinta a la de cualquier persona que no conoce a Cristo, porque él sabe que a través de la muerte de Cristo y de su resurrección, Él nos dio a nosotros libertad y victoria. Es decir, la muerte ya no tiene potestad sobre los creyentes, porque Cristo la venció. Cristo la derrotó. Cristo la destruyó. Esa victoria frente a la muerte se da en diferentes etapas. Empezó en la muerte de Cristo y en su resurrección. Y finalizará en la resurrección corporal de todos los creyentes. La muerte está destruida. La muerte tiene sus días contados. La derrota ya fue proclamada. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, Él nos aseguró la victoria. Él es la primicia de los que durmieron. La primicia hoy de los que están muertos es Cristo. Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa era la confianza que Pablo tenía. Por eso es que la perspectiva de Pablo frente a la muerte es cristológica y es escatológica. Él mira a Cristo y mira los acontecimientos finales y puede decir, como escribió en 1 Corintios capítulo 15. Nosotros hace un tiempo, el año pasado estuvimos estudiando, no sé si fue el año pasado o el año pasado, ya por ahí me pierdo un poco con las fechas, pero hemos estado estudiando 1 Corintios capítulo 15 y los versículos del 53 al 57 dicen lo siguiente. Porque es necesario que lo corruptible, nuestro cuerpo, se vista de incorrupción, es decir, un cuerpo glorificado. Y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto, que es corruptible, se haya vestido de incorrupción, y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada será la muerte por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es la que da poder al pecado. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
El Señor Jesucristo, a través de su muerte, dinamitó el imperio de la muerte. Y Él venció a la muerte, siendo levantado por el Padre de entre los muertos, y nos dio a nosotros la victoria. Aquellos que ponemos nuestra fe en Jesús y hemos recibido el perdón de nuestros pecados, la muerte ya no tiene poder para retenerlos. Y llegará un momento donde nosotros también resucitaremos por el mismo poder del Espíritu que operó en Cristo y que lo resucitó de entre los muertos. Por eso que para nosotros la muerte no es una derrota. La muerte es un paso necesario para una nueva clase de existencia, y esta clase de existencia está marcada por la compañía de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que anhelamos, que es lo que buscamos. Al final poder contemplarlo cara a cara, al final poder conocerlo como hemos sido conocidos. En parte profetizamos y en parte conocemos, pero va a llegar un momento que lo que es en parte se acabará. Y esa es nuestra meta, ese es nuestro anhelo, poder estar con Cristo, que para nosotros es muchísimo mejor. Por eso es que cuando nosotros pensamos en la muerte, si bien la muerte de un familiar, la muerte de un ser querido nos duele, nos hace llorar, nos apena, pero hay una certeza, hay una paz interior, un gozo que responde a nuestro conocimiento. Sabemos de quién somos, sabemos hacia dónde vamos. Y para muchos la muerte es un lugar incierto. Para muchos la muerte es algo desconocido, le tienen temor a lo desconocido. Pero para nosotros la muerte es algo muchísimo mejor, porque significa estar con Cristo. Y espero que este mensaje traiga consuelo a tu vida, que sos un hijo de Dios y que está viviendo en medio de la pandemia. Quizás este mensaje te llega llorando a algún familiar que has perdido o algún conocido, o pensando, meditando acerca de las posibilidades y probabilidades de la muerte que este panorama nos presenta, y que pueda hacerte de consuelo, de que Dios es Señor de nuestras vidas, y que si en algún momento nos toca partir va a ser para estar en su presencia. Y que las palabras que Jesús le dijo al ladrón en la cruz te sean de consuelo hoy. El Señor les dijo cuando miró a ese ladrón que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y si quizás la muerte, la idea de la muerte te preocupa, y este mensaje lo que ha hecho es despertar en vos preocupación por las cosas eternas, porque no sabés qué va a haber después de la muerte. Bueno, la Biblia lo habla con claridad. Hay infierno, hay un infierno, y hay un cielo y una tierra nueva. A ese cielo y tierra nueva que están marcados por el reino de Dios, solo pueden acceder aquellos que sean perfectos y que sean santos, que sean justos. Y la realidad es que ni vos ni yo merecemos entrar a ese reino. Ni vos ni yo podemos entrar a ese reino donde está la presencia de Dios, porque somos pecadores. Ahora, la buena noticia es que Dios envió a Jesús para morir por nuestros pecados. Él envió a Jesús para derrotar a nuestros enemigos, para derrotar a Satanás, para derrotar al pecado y para derrotar a la muerte. Y si nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, creemos en Jesús, creemos que a través de Jesús Dios está haciendo algo nuevo, confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, hay perdón, hay salvación. Y ahora somos vestidos de la justicia de Cristo, somos revestidos de la santidad de Cristo y tenemos acceso al reino, somos herederos de la tierra nueva, somos herederos del reino de Dios, porque hemos puesto nuestra fe en Jesús. Esa es la buena noticia del Evangelio. Si hoy podés poner tu fe en Jesús, hoy podés experimentar también vida eterna. Y vuelvo a repetir lo que Jesús dijo. Yo soy la resurrección y la vida. Al que está muerto, vivirá. Aún aquella persona que haya tenido que pasar por la experiencia de la muerte, el Señor lo va a resucitar en el día postrero. Esa es la alegría.
Ese es el gozo y esa es la certeza, esa es la perspectiva de un cristiano frente a la muerte. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y vamos a orar. Gracias, Dios, por la victoria que tú nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Dios, por la seguridad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Una seguridad que el mundo no tiene. El mundo teme la muerte. El mundo trata de evadir la idea, el concepto de la muerte. Trata de enfocarse en las cosas temporales para no pensar en algo que es seguro, que es firme. Pero hay momentos donde inevitablemente tienen que mirar a la muerte cara a cara. Y se atemorizan. Están desesperanzados. No saben qué hacer. No saben cómo evitarla. No saben qué va a pasar. No tienen certeza. Pero te damos gracias porque a nosotros nos has hecho caminar en certeza a través de Cristo. Nos has ofrecido vida y vida eterna. Y para nosotros la muerte es el pase para poder estar contigo, para poder disfrutar de tu presencia. Y podemos mirar a la muerte como ganancia, algo que para el mundo le parece tonto, algo que al mundo le parece ilógico, irrazonable. Para nosotros es tan claro, tan certero. Por eso te damos gracias, Dios, por darnos consuelo. Por eso es que en medio de una pandemia como la que estamos transitando, podemos caminar con paz, con tranquilidad, con seguridad. Sabemos que no somos inmunes a la muerte física, sabemos que no somos inmunes a las enfermedades y que no somos inmunes a los virus, pero sabemos que a nosotros la muerte no puede retenernos como tampoco retuvo a nuestro Señor y Maestro. Por eso es que hay seguridad, nuestra vida está en tus manos. Tú decides por nosotros. Por eso es que Pablo dijo, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Ni siquiera la muerte puede separarnos de tu amor. Por eso a ti te queremos dar las gracias por regalarnos esta certeza, por regalarnos esta esperanza, por regalarnos este futuro. Queremos darte gracias por tu paz que gobierna nuestros corazones y nuestras mentes. Si hay algún alma en esta oportunidad que está agitada, está turbada por lo que está viviendo, por lo que está atravesando, Señor, yo te pido que tú puedas traer consuelo. Si hay alguna persona en esta hora que no te conoce y está meditando acerca de su destino eterno, Señor, que tu Espíritu Santo lo guíe a toda la verdad. Que tu Espíritu Santo pueda revelarle a Cristo y que pueda proceder de muerte a vida. Que pueda proceder de temor y de servidumbre a libertad. A libertad. La libertad de los hijos de Dios. Padre, trae vida espiritual sobre esta persona. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret y glorifícate sobre toda situación temporal que hoy tus hijos están atravesando. Suple para cada una de sus necesidades. Muestra tu poder. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido. Amén y amén. Iglesia, de esa manera nosotros vamos a concluir esta reunión, pero te invitamos que antes puedas compartir este mensaje, si todavía no lo hiciste, y suscribirte a nuestro canal, activar la campana para estar atento a las notificaciones y ponerle ahí un gran me gusta a este video para que también otras personas puedan verlo y ser bendecidos así de la manera en que nosotros hemos sido bendecidos. Que Dios te bendiga.